bienvenidas al curso Procesos Psicosociales y Paz. Esta es la tercera de las 5 unidas y en esta abordaremos un tema del cual se habla en Colombia de manera permanente: la paz, y para avanzar hacia la misma trabajaremos 2 pilares: la cultura de paz y la educación para la paz. Reconocemos que hablar de paz en Colombia va más allá del silencio de las armas. Significa transformar relaciones, sanar heridas y educar para contribuir a la transformación de la sociedad con una actitud de crítica sustentada en el conocimiento. En esta unidad exploramos qué es la cultura de paz, cuáles son las acciones que desde la educación se han previsto para contribuir a esta cultura de paz. En la unidad iniciamos recuperando el concepto de cultura de paz, y esto lo hacemos desde la preocupación de organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, que la tienen en su misión de la UNESCO. En el caso de esta última, se establece contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza y el diálogo intercultural mediante el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Elementos de una cultura de paz. Es importante mencionar los componentes de una cultura de paz, en el cual coinciden varios autores. 1. No violencia y el respeto de los derechos humanos. 2. Respeto y la solidaridad entre todos los pueblos y el diálogo entre las culturas. 3. Vínculo de la paz con la participación democrática y el desarrollo humano sostenible. 4. Libre difusión de información y conocimientos. 5. Contribución a la prevención de los conflictos y a la consolidación de la paz en los periodos posteriores. 6. Igualdad entre el hombre y la mujer. 7. Participación activa de las personas. La paz es una construcción colectiva. Una cultura de paz es una apuesta, es un horizonte, y para avanzar hacia la misma se requiere la intervención de todos los actores de una sociedad. No es un asunto de solo los gobiernos, ONGs, empresas, familias, es decir, todos intervienen. El escenario de la educación tiene un papel clave en la construcción de la paz. Cultura de paz en el ámbito de la educación. En Colombia, la cultura de paz se planteó en el ámbito de la educación. La necesidad de una ley de convivencia escolar surge de un contexto marcado por el acoso escolar, la violencia y la exclusión en las instituciones educativas. Antecedentes. Estudios como el del Observatorio para la Convivencia Escolar, 2011, y organizaciones como UNICEF alertaron sobre la magnitud del problema. También influyeron marcos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, y políticas de la UNESCO en torno a la educación para la paz mencionadas antes. Ley 1620 de 2013. En respuesta, el Estado colombiano promulgó la Ley 1620 de 2013, también conocida como la Ley de Convivencia Escolar. La Ley 1620 de 2013 busca garantizar una convivencia escolar pacífica, democrática e inclusiva. La Ley 1620 establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención de la violencia escolar. Ley 1620 de 2013. La ley establece la creación de los comités de convivencia escolar, el diseño de rutas de atención integral para casos de violencia, la inclusión de la formación socioemocional como eje educativo, un enfoque en la restauración del daño y la mediación, experiencias significativas en la implementación de la ley. A más de 10 años de su implementación, la ley ha dejado experiencias valiosas. Escuelas rurales del Cauca aplicaron estrategias de convivencia intercultural, reconociendo la diversidad étnica y territorial como eje de armonía escolar. Castillo, 2021. El Colegio INEM de Medellín implementó un sistema de conciliación escolar con participación activa de estudiantes como mediadores. Ríos, M. 2018. Aunque hay avances, la ley también enfrenta desafíos como la falta de formación docente, los recursos limitados y desarticulación institucional.
Cátedra de la Paz, porque educar no es solo enseñar contenidos, sino formar ciudadanos para la paz. Se crea mediante la Ley 1732 de 2014, reglamentada por el Decreto 1038 de 2015, como una apuesta del Estado por incluir contenidos de resolución de conflictos, memoria histórica y derechos humanos en la educación básica y media. Esta ley surge en un contexto crucial, la antesala del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y en medio de décadas de conflicto armado. Experiencias significativas de la implementación de la Cátedra de Paz. Retomamos 3 experiencias en la región Caribe de la implementación de la cátedra. 1. Caso 1. Montes de María, Bolívar y Sucre. En la red de escuelas de Montes de María, los docentes han desarrollado metodologías como los cuentos de resistencia, donde los niños narran historias de reconciliación inspiradas en sus comunidades. Según un estudio de Fundación Semana, 2018, esta estrategia ha fortalecido el sentido de pertenencia y la convivencia escolar. Caso 2. Barranquilla, Atlántico. En colegios distritales, como el Instituto Técnico Nacional de Comercio, se han realizado proyectos interdisciplinarios que cruzan la paz con tecnología, donde estudiantes diseñan apps sobre resolución de conflictos. En la IED Liceo Samario, los docentes han articulado la Cátedra de Paz con la historia local, invitando a excombatientes, líderes sociales y víctimas a contar sus relatos. Este enfoque vivencial ha sido clave para promover la empatía y el pensamiento crítico. De modo semejante a la ley anterior sobre convivencia, la Cátedra de Paz enfrenta grandes retos: falta de formación docente, escasez de recursos y ausencia de una evaluación clara de su impacto. ¿Qué se necesita entonces? Se trata de ir más allá del mandato legal. Se requiere más acompañamiento institucional, formación crítica para los docentes y, sobre todo, participación activa de los estudiantes como constructores de